Natalia Puerta López. Hola, buenas tardes. Hola. Creo que buenos días para Argentina no. Buenos días No, ainda. son buenas tardes ya, son buenas Buenas tardes ya. tardes. Ya pasó nuestro almuerzo. Sí, muy bien. Hola, muchas gracias por aceptar este convite para hablar con la Casa de América Latina aquí a Lisboa sobre, claro, bueno, el libro en tu país y también el libro durante la pandemia, cómo ha sido la adaptación. Pero primero creo podemos empezar por hablar del Festival de Literatura del Chaco, que ha sido este año diferente, ¿sí? ¿Puedes contarnos la adaptación de lo que han hecho para adaptarse a todo esto con el festival? Bueno, lo mismo que han hecho tantos eventos que han reconvertido su presencia en el universo virtual para poder llegar a un público que la idea es que no se sienta huérfano por un año, que no olvide sus espacios de encuentro. Fue una intención también de dar un mensaje de esperanza, de que esto va a pasar. Queríamos ser muy enfáticos en pensar en subrayar que todo esto es provisorio, que esto va a pasar, que volveremos a estar juntos, volveremos a abrazarnos, a leer juntos, a leer estando en contacto, sobre todo porque el foro trabaja con docentes, con maestros, con profesores eh, y con familias, y hay una intención de llegar, por ejemplo, a todos quienes trabajan con niños, con jóvenes. Y es muy fuerte esto de no poder abrazar, que los docentes no pueden abrazar con la lectura, que es lo que suele suceder, que la lectura es como una cosa, eh, descubrimos o se puso de relieve toda la parte de contacto que tiene el acto de leer, ¿no? Natalia incluso, yo he leído algunas entrevistas suyas, Natalia incluso defiende la idea de que la lectura debe ser para los niños, sobre todo algo hecho con afecto, ¿sí? Con afecto. Sí, sí, Ese sí, sí. afecto, imagino, depende también de la proximidad física, ¿es eso? Eh, Tiene mucho que ver con la proximidad física. Bueno, hay especialistas que hablan del triángulo amoroso, del libro, el niño y el adulto. De todas maneras, la cuestión es llegar con buena literatura. La voz sigue siendo una manera de estar juntos, y entonces pensamos que si una abuela graba su cuento, si una maestra graba un cuento, lo pone en video y llega, bueno, no es cualquier video el que le llega al niño, no es cualquier voz la que le llega al niño, sino la de su adulto significativo. Pero quería contarte un poco más del foro, porque Sí, como claro, claro. tengo intenciones, serias intenciones con Lisboa respecto del foro. Entonces, y con Lisboa y con Portugal y en general con los escritores y con los mediadores en lengua lusa, quería que contáramos un poco. Es un encuentro que cumple 25 años, Sí. se hace en el Chaco, que es Argentina, pero casi, casi cayéndose del mapa, casi, casi sobre Brasil. En una zona que llamamos aquí la triple frontera, la frontera con Paraguay, Brasil y Uruguay. Y, y bueno, estamos contentos porque iba a ser el año del festejo de los 25 años, y la celebración no pudo ser tal, pero sí pudimos encontrarnos. Las adaptaciones que me preguntabas tienen que ver con justamente esta parte más para jóvenes y niños, que es lo que no pudimos hacer, que cada año, durante los 4 días del encuentro, a veces 3, los autores van a las escuelas
Hacemos un trabajo previo de lectura, un par de meses de la obra con los estudiantes, para que ellos puedan sostener conversaciones informadas con los autores. Esa es la parte que no pudimos hacer. Todo lo demás, más pequeño, pero se pudo hacer. Los talleres para docentes, oficinas llaman ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, las mesas, conferencias, todo eso sí. ¿Presentaciones también? No, ¿Presentaciones de libros? No, eso no. no, el foro no tiene presentaciones de libros, no tiene formato de feria. Solo nos encontramos a leer. Sí. Después la gente va a las librerías. Sí, muy interesante, sí. Sí, pero solo nos encontramos a leer y a conversar sobre los libros. Y sobre algún tema en especial. Siempre pienso que es como una larga conversación que sostenemos hace 25 años y vamos invitando a autores a sumarse a esa conversación. Hay gente que estuvo en los 25 foros, hay gente que se suma a la conversación como público por primera vez, y es un desafío para los autores hablar para todos. Sí, claro. ¿Cómo han, no sé si la palabra existe en español, pero creo que sí, cómo han adherido las personas bueno, voy a mudar, a cambiar, cómo han recibido el foro online las personas? ¿Tienes datos sobre eso? ¿Las personas han estado online, han estado con usted? ¿Cómo ha corrido por ese? Sí, han estado, muchos estuvieron de manera sincrónica, digamos, en el mismo momento, y algunos vieron, dejamos las puestas en internet varios días las presentaciones para que las pudieran ver quienes no estuvieron online. Pero la verdad es que muchos se tomaron el trabajo de entrar de manera sincrónica para poder participar, hacer preguntas. En nuestro foro una parte importante son las preguntas del público. Sí, claro. Es un público muy preguntón. Nunca dejamos las presentaciones y nada más. Siempre el énfasis del foro está en los diálogos que realmente profundizan y generan una experiencia que solo se da en ese momento. La conversación no es una cosa replicable, no es una ponencia que uno lleva de un lugar a otro, ¿no? Claro. Natalia es coordinadora responsable por el Plan Nacional de Lectura de su país. Entonces, todos sabemos, han habido muchísimas reflexiones sobre la lectura por estos días, por estos tiempos de la pandemia desde marzo. Muchas personas han estado confinadas por un periodo de tiempo, no podían salir de casa para ir a buscar libros, pero ahora aquí en Portugal ya podemos salir, tenemos reglas, claro, pero podemos salir, podemos hacer una vida más o menos normal, con protecciones, pero más o menos normal. En Argentina los números no están muy animadores. Yo he estado leído ahora mismo, hay muchísimas infecciones y muertes nuevamente, ¿sí? Entonces quería saber cómo, cuáles son los efectos en la lectura de libros, en el mercado de literatura también, que la pandemia ha provocado. Hubo dos momentos, por lo menos dos, que yo alcanzo a visualizar. Un primer momento en el que todos creímos que esto iba a durar poco, que todos creímos que esto iba a ser breve. Y entonces, por ejemplo, las editoriales decidieron que durante 15 días abrían sus PDF, los PDFs de sus libros. Bueno, hubo como una enorme apertura. Y luego un repliegue de esa apertura, al ver que esto se extendía y que la única manera en que las editoriales y las librerías iban a poder, sobre todo las editoriales, iban a poder generar algún ingreso, iba a ser vendiendo ebooks. Claro.
Entonces, bueno, fue un movimiento de ida y vuelta. Por otro lado, esto puso también en evidencia una cosa que hubiera sido muy distinta si la gente hubiera tenido bibliotecas en su casa. Tenemos, no digo que no haya, hay gente que tiene bibliotecas en su casa, pero había gente que no. Asociado, y yo diría que no solamente asociado a las cuestiones de desigualdad económica, sino que incluso familias de clase media y de clase alta que no han desarrollado su propia biblioteca en los últimos años. Y yo creo que este tiempo se hubiera atravesado de otra manera si todos hubiésemos tenido muchos libros en nuestra biblioteca. Hubo un fenómeno también de una biblioteca virtual, pero que no era legal, que generó muchísimos debates, porque se intercambiaban originales en PDF que no estaban realmente autorizados, pero bueno, creo que también habló de eso, conversamos sobre esto en nuestro foro. Hubo también un momento de shock en el que nos costaba mucho leer, teníamos que trabajar, quienes trabajamos leyendo leyendo a marcha forzada y para trabajar, y después de que pasó un tiempo, pudimos adaptar nuestros ritmos a incorporar la lectura de una manera más natural. Muchos mediadores comenzaron a grabarse, como te comentaba. También eso también generó, creo que todo esto nos va a llevar a un debate sobre la legalidad de los tipos de reproducción, ¿no? Creo que en algún momento tendremos que tener esa conversación, pero cuando las cosas sean más normales, porque acá en Argentina todavía seguimos confinados. Están confinados. Muchos. Sí, por eso yo te atiendo desde casa y no desde mi trabajo. No pueden salir para trabajar ahí en Argentina ainda, ¿no? Aquí en Portugal estamos en otra fase ya. Vamos a ver cómo va, se va bien. Natalia, estaba hablando de la idea, su idea de hacer el foro con Portugal también. ¿Quiere decirnos cuál es la idea, lo que costaba de hacer? Bueno, un par de ediciones de nuestro foro tuvieron, no en forma exclusiva, pero sí un énfasis en autores de algún país. Y en este caso, no sé si lo haría solo con Portugal, creo que sería una ocasión linda para pensar un foro luso, con un énfasis en autores de Brasil, de algunos países del África y de Portugal, por supuesto. Muchos son queridos amigos y me gustaría tenerlos a todos juntos en casa. Muy bien, tenemos que esperar que la pandemia se va, ¿sí? Que nos permita viajar. Yo, en cuanto algo se abra, pienso pisar Portugal. Es mi otro lugar en el mundo. Sí, lo sabemos. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por esta conversación, ¿sí? Gracias a ti, saludos a Manuela y a toda la gente de la casa.